agotado. Y tenía que tener también, ¿qué? Hambre. Porque él era hombre y tenía que comer, tenía que beber. Pero él no se detenía para operar el milagro. Pedro lo invita a su casa, que también Pedro tenía en su casa a su esposa, tenía a su suegra y tenía a su hermano Andrés. Tenía toda la familia en su casa. Porque en este tiempo la cultura era muy ¿qué? Familiar. Y se preocupaba el uno por el otro. Cuando Jesús llega a la casa de Pedro, ya le había escuchado que la suegra de Pedro estaba enferma. Pero él llega a la casa de Pedro y la ve postrada en una cama. Aleluya. Muchas veces nosotros no sabemos a quién acudir cuando estamos enfermos. Buscamos a los médicos porque confiamos que encontraremos la sanidad para nuestro cuerpo. Ponemos muchas veces nuestra esperanza en ellos. Y yo le digo en esta mañana que no deje de visitar a su médico. Tampoco que deje de tomarse las medicinas y los fármacos que les recetan. Porque si los médicos no hubieran sido necesarios, el Señor no los hubiese ¿qué? Capacitado para ejercer esa profesión. Por sus llagas nosotros somos curados. Y yo creo esa palabra, hermano, y la predico. Pero también tenemos que ser responsables a la hora de ejercer nuestro criterio. Y le digo esto, hermano, porque yo estuve 3 semanas de cama, con una monga, orando y diciendo: Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Aleluya. Y el resfriado, la monga, lo que hubiera sido, no me pasaba. Y tenía una tos que era constante. Parecía una pulmonía, no se acababa. Y mi esposa: vamos a ir al médico. Yo no, yo creo en un Dios sanador, Dios me va a sanar. Después de 3 semanas, vino otro hermano de la iglesia y me dijo: hermano, no sea cabeciduro, vaya al médico. Y tuve que ir al médico. Y el médico me dio unos fármacos, me dio un jarabe. Y a los 3 días ya estaba ¿qué? Sano, fresquecito, por eso estoy aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Oh, gloria a Dios! Un hombre de fe que tuvo que ser confrontado con la verdad bíblica. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos van a ir al médico si está enfermo? Hoy, a través de este mensaje, el Señor Jesús nos enseña que muchas veces también lo que necesitamos es un toque del Maestro para ser sanado. Pero es cuando Él ¿qué? Quiere, no cuando tú quieres. Porque es por Él, como decía la hermana Joanny, es por Él, no es por ti, que yo vengo a esta iglesia a adorar. Yo vengo por Él. Porque Él es el grande, Él es el majestuoso, es el Señor de señores, es el Dios de la sanidad. La enfermedad no respeta clase social. Cuando llega la vida del ser humano, ni el mucho dinero que podamos tener puede solucionar muchas veces lo que la enfermedad provoca. Pero qué lindo es saber que aún
cuando no somos millonarios, tenemos en nuestra parte a un Dios Rafa, sanador, y que es todopoderoso. Es decir, no hay nada imposible para Él. En Jeremías 32:27 me dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios todo es ¿qué? Posible. Aleluya, pero lo tienes que creer. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que cuando estamos frente a la enfermedad, nuestra fe decae. Vemos al gigante de la enfermedad frente a nosotros y nos olvidamos del poderoso gigante que pelea nuestras batallas. Vemos a la enfermedad como un gigante, pero nos olvidamos que nosotros tenemos al poderoso gigante. Aleluya. Lo que tenemos que recapacitar y entender es que la enfermedad es más que una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, para recibir un toque del Maestro. Muchas veces en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio del quebrantamiento, en medio del dolor, Dios se glorifica en tu vida y en los tuyos. Lo importante es que nos mantengamos constantes, creyendo en que Dios va a hacer el milagro. Un milagro es un suceso extraordinario, algo que no es posible si Dios no interviene para hacer lo que ningún ser humano podría hacer. Es una manera en la que Dios muestra su poder y amor por la gente. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versos 46 al 52, nos habla de la sanidad de Bartimeo el ciego. En Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4, nos habla de la sanidad del leproso. En Lucas 8, versos 43 al 48, nos habla de la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Ahí ustedes tienen 3 testimonios bíblicos de cómo Jesús opera un milagro en estas vidas, de distintas formas, pero el fin era el mismo, que la persona fuera sanada por el toque del Maestro. Por eso en esta mañana yo te invito a que abras tu oído espiritual, tu mente, para que recibes el toque del Maestro. ¿Por qué Jesús vino a la casa de Pedro? ¿Qué lección Él nos quería enseñar? ¿Por qué Jesús quiere ir a tu casa hoy? ¿Por qué Jesús te está tocando a la puerta de tu corazón y de tu mente? ¿Por qué Jesús quiere entrar a tu hogar? Porque Jesús quiere sanar ¿qué? Tus heridas. Jesús quiere sanar tu enfermedad. Jesús quiere sanar tu familia. Jesús quiere sanar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu suegra. Jesús quiere visitarte en esta mañana para entrar a tu casa, sentarse contigo a la mesa, tú cenar con Él y Él contigo. Es cuestión de fe, es cuestión de creer que Dios va a hacer el milagro. Es cuestión de aprovechar esa oportunidad de que Jesús está pasando cerca de tu casa. Es aprovechar que Jesús está ahí a tu lado y quiere tocarte para que tú recibas el toque del Maestro.
Jesús sabía en su corazón que él iba a sanar a la suegra de Pedro. Pero él quería hacer un milagro en aquel lugar. No había mucha gente, porque estaban los más íntimos, la familia más cercana. Y aún en su cansancio, porque cuando Jesús hacía los milagros, emanaba de él poder. Y cuando emanaba de él poder, se cansaba, porque era humano. Llega a la casa de Pedro a cenar y se encuentra esta situación que era una situación de emergencia, porque la suegra de Pedro ardía en fiebre y estaba en peligro de morir. Y él tenía que operar el milagro en aquella casa. En esta mañana el Señor quiere operar un milagro en tu corazón y en tu vida. Un milagro de sanidad para tu vida física, pero también para tu vida espiritual. Aleluya. Yo esta mañana llegué al templo bien tempranito y dialogaba. Y el Espíritu me mostraba y me decía, aquí hay mucha gente enferma físicamente. Hoy es el tiempo para que Dios sane tu enfermedad. Aleluya. Hoy es el tiempo para que recibas un toque del Maestro. Hoy es el tiempo donde Dios va a visitar tu casa. Esto es bien sencillo. 4 verbos. Verbos en un tiempo pretérito indefinido, que es una acción puntual de que Jesús tenía que hacer y obrar y accionar el milagro. Mira qué sencillo. Jesús vio la necesidad, tocó, dejó y levantó. 4 verbos en ese texto. Y por último, hay un verbo de un pretérito imperfecto, que es una acción continua, que es sirvió. Después de la acción, después de haber operado el milagro en la suegra de Pedro, ella se levantó y sirvió a los visitantes en aquella casa. Eso quiere decir que el milagro que el Señor hizo fue un milagro de gran estatura, de grandes proporciones. Porque aun cuando uno se recupera de una enfermedad, uno convalece 1 o 2 semanas después. Aquella mujer estaba ardiendo en fiebre, el Señor la tocó, como dice Mateo, el Señor la tocó y automáticamente la fiebre ¿qué? La dejó y ella se levantó y comenzó a servirle. Eso quiere decir que cuando el Señor opera un milagro en tu vida, gracias hermano, cuando el Señor opera un milagro en tu vida, uno en agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros, debemos ¿qué? Servirle. ¿Cuántos adoran al Señor? El Señor había visto a la suegra de Pedro postrada en la cama. Y como le dije, el vocablo griego tenía una fiebre harta, que ardía, estaba encendida, estaba en fuego. Eso nos enseña que muchas veces nosotros como seres humanos nos vamos a enfermar. Nosotros somos cristianos, pero nosotros también nos enfermamos. Y necesitamos un toque del Maestro.
Necesitamos que el Señor venga ¿qué? A nuestra casa y nos visite. En términos generales, si yo sintetizo este mensaje, a mí me gustaría que el Señor viniera todos los días a mi casa y me visitase y me tocase para hacer ¿qué? Sano. Todos los días tenemos que dejar entrar a Jesús a nuestra casa para que Él opere un milagro en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro corazón. A veces no vemos los milagros porque le tenemos la puerta cejada a Jesús. Y Él no puede entrar. Pedro invitó a Jesús a su casa, pero él no sabía que Jesús iba a dar un milagro en su suegra. Y que aquel milagro iba a salir de bendición para su familia y para el entorno donde él vivía. Porque estoy más que seguro que la voz se tiene que haber ¿qué? Regado o corrido. Incluso dicen los textos que le siguen que cuando la gente se enteró de aquel milagro le traían todos los enfermos a la casa de Pedro y el Señor los iba ¿qué? Sanando. Oh, gloria al Señor. El Señor seguía sanando, operando milagros, no importando el cansancio, no importando si había comido. El Señor seguía operando milagros en aquellas vidas. Y dice el texto bíblico que el Señor la tocó. No la tocó como hace el médico para cogerte el pulso. El Señor la tocó para sanarla, para operar el milagro, para restaurarla, para darle nueva fuerza. Cuando dijo Talita Cumi, a ti te digo levántate. El Señor solamente enviaba la palabra y el milagro ¿qué? Ocurría. El relato de Lucas dice que Él reprendió la enfermedad. Y la enfermedad dejó a la suegra. Y la suegra se levantó y le sirvió. Aleluya. Yo a veces voy un poquito más allá y pienso que el Señor tocó a la suegra, o a lo mejor la puso hasta más joven. Aleluya. Le dio más fuerza para que pudiera ¿qué? Servir. Eso tiene que haber sido un milagro ¿qué? Extraordinario. Por eso yo no entiendo cómo el escritor bíblico obvia el nombre de estas dos mujeres, de la esposa y de la suegra. Porque este milagro es importante para nuestra vida. Pero ¿sabes algo? Que a la suegra de Pedro yo le puedo poner cualquier nombre. Puede ser Carmen, puede ser Aida, Laura, Ingrid. Cuán importante es que nosotros nos identifiquemos con ese milagro. Jesús tenía que ir a la casa de Pedro para que la suegra recibiera un toque del maestro. Jesús tenía que ir a la casa de Pedro para operar un milagro en aquella mujer. La palabra me indica y me dice que Jesús hacía milagros en todas las aldeas donde Él iba. En el Evangelio según San Mateo,
en el capítulo 9, versos del 27 al 30, dice de la siguiente forma: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús le encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Que no solamente el Señor sanó a la suegra de Pedro con un toque, sino sanó a aquellos 2 ciegos también. Porque Dios quería sanar a las vidas. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar a todo el mundo, para que todo el mundo fuera salvo por Él. En Marcos, capítulo 7, verso del 32 al 35. Marcos, capítulo 7, del 32 al 35. Dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Aleluya. Qué forma de sanar. Qué forma de sanar. ¿Verdad? Con lodo y saliva. Yo me imagino que aquel tartamudo y sordo salió de aquel lugar brincando y saltando. No importa cómo Jesús, aunque se vea higiénico, ¿verdad? ¿Cómo hizo el milagro? Pues Jesús lo hizo. Y me imagino a aquel hombre gritando y saltando. Oigo bien, puedo hablar bien, porque es Jesús y Él hace como Él quiere. Él te va a sanar como Él quiere. Solamente lo que necesitas es un toque del Maestro para que Él opere el milagro. ¿Qué nos enseña Jesús con este milagro? Número 1, que su poder no tiene límite. No hay enfermedad que se pueda levantar en contra del poder de Dios. Aquí hay testimonios vivios de que Dios ha hecho un milagro en medio de la enfermedad. Y lo podemos testificar de que Dios hace milagros en este tiempo. Su mano no se ha cortado, los milagros no son del pasado, los milagros están vigentes hoy. Que tenemos que ser nosotros quienes le pidamos el milagro. Pídele el milagro a Dios para que Dios toque tu corazón, para que Dios te sane en esta mañana de todo quebranto, de todo dolor, de toda enfermedad. Para que el Señor, aleluya, te toque. Solamente abre tu corazón y dile: Señor, sáname. Sáname, sí quiero, tócame, sáname. Que tengamos fe en Él, que creamos que Él
murió en la cruz del Calvario y llevó las enfermedades en la cruz. Y por sus llagas nosotros somos ¿qué? Curados. La ciencia, el médico, te puede desechar, pero Jesús tiene la última palabra. Él es el dador de la vida. Bendito sea el Señor. Y yo voy a enviar en esta mañana, aleluya, yo no sé si me están grabando, pero yo voy a enviar esta palabra de sanidad para la pastora Nixa, ahí donde está. Creyendo, aleluya, que Dios es un Dios de milagro. Que ella no tiene que estar aquí. Solamente enviamos la palabra de sanidad y el Señor va a operar el milagro. Yo lo creo y tú lo crees. Yo creo que Dios, aleluya, es un Dios de misericordia. Y que Dios trabaja con el ser humano como Él desea y como Él quiere. Y que aún en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, Dios la va a levantar. Y va a operar el milagro. Y nos vamos a gozar. Y vamos a celebrar. Y vamos a cantar. Porque Dios, aleluya, visitó a nuestra pastora y le dio un toque de su espíritu. No hay imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Lo que a veces tú das por perdido, Dios lo puede traer nuevamente. Cuando las fuerzas del ser humano ya no pueden, Dios te levanta. Cuando no teníamos esperanza, cuando estábamos en el lodo cenagoso, cuando estábamos como leña en el piso, Dios enderezó nuestros pasos, lo puso sobre peña. Como decía el salmista en el Salmo 139, y hoy en esta hora yo te digo, Dios endereza tus pasos y lo pone sobre piedra, sobre roca inconmovible de gloria. Solamente cree y dile: Señor, tócame en esta hermosa mañana. Que Él puede ocupar toda clase de medios para concedernos nuestra petición. Aquel hombre mudo y tartamudo no sabía cómo Dios iba a hacer el milagro. Él no sabía que Jesús le iba a meter los dedos en los oídos. Él no sabía que Jesús iba a escupir en el lodo y le iba a tocar la lengua. Pero lo importante es que aquel hombre entendía que el maestro estaba frente de él y él le dijo: Señor, tócame. Y no le importó la forma ni la manera para recibir la sanidad. Yo no sé cómo Jesús hace los milagros, Gary, pero yo sé que el Señor los hace. Yo no sé cómo Dios trabaja con el hombre, pero sí sé que Dios lo hace. Porque Dios te ama. Dios te ama, Dios te llamó. Dios te escogió. Tú no estás aquí en la iglesia por casualidad. A lo mejor tú viniste enfermo, cansado, agotado. Pero dijiste en tu corazón: yo tengo que ir hoy al templo para adorar al Señor. Y aún en medio del cansancio, en medio de la enfermedad, Dios me va a levantar, aleluya. Yo creo eso, yo creo que Dios te trajo aquí con unos propósitos hermosos, con unos propósitos eternos. Dios te quiere sanar en esta hermosa mañana. Usted sabe que es lo único que usted necesita: un toque del Maestro en esta mañana. Un toque del Maestro para que seas sano. Concluyendo este mensaje,
Es por esa razón que posiblemente estés pasando una enfermedad que te ha robado la paz. Quizás un ser querido tuyo está pasando por unos feos momentos en los cuales la enfermedad se ha apoderado de su cuerpo. Pero en esta hora quiero decirte que Dios tiene el poder suficiente como para sanar cualquier tipo de enfermedad que se presente. Amado hermano, Jehová es nuestro sanador y por lo tanto está dispuesto a manifestarse en tu vida o en la vida de la persona por la que tanto estás clamando. Pero para ello el único requisito es tener fe. Esa fe que llevará a mover la mano de Dios y a derrotar todo espíritu de enfermedad. Es momento de comenzar a confiar en aquel que todo lo puede. Es momento de desechar la duda y la incredulidad de mi vida. Es hora de activar nuestra fe. Esa fe que se necesita para entender que si esa enfermedad está ahí, es nada más que para que el poder de Dios se manifieste a través de un toque del Maestro. Aleluya. Yo le voy a pedir a Javier que pase por aquí. Y mientras yo hago este llamado y usted medite, vamos a cambiar tu nombre como ungüento derramado. Amén. Así mismo es el toque de Dios como ungüento para nuestras vidas. Solamente Él lo que necesita es que tú le digas: Señor, tócame. Y en esta mañana, si hay alguien aquí que está enfermo o está pasando por alguna situación de salud en este momento, yo le voy a pedir que pase aquí al frente, que vamos a orar por ello. Yo creo en un Dios que hace milagros, en un Dios que sana al enfermo, en un Dios que restaura al cuerpo debilitado. Todo aquel que esté enfermo, que tenga alguna necesidad, que pase aquí al frente. Y vamos a reprender la enfermedad en el nombre de Jesús. Y vamos a imponer manos en esta mañana. Usted tiene la autoridad que el Espíritu Santo le ha dado, aleluya, de imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Yo le voy a pedir a los ancianos, según el Espíritu le ponga en su corazón, impongan las manos. Aquí tenemos el aceite, si quieren ungir. Mientras yo hago esta oración, yo voy a reprender la enfermedad. Y usted lo va a creer, entendiendo que Dios es un Dios de milagros, entendiendo que hoy el Señor le va a tocar de una manera muy especial. Aleluya. Levantamos las manos al cielo aquí en esta mañana. Vamos a levantar las manos y dígale: Señor, aquí estoy en tu altar. Señor, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo en este lugar, Padre. Este pueblo ha creído que tú eres un Dios de sanador, un Dios que hace milagros, que tu mano no se ha cortado, Señor, en esta mañana. Yo reprendo todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Te reprendo enfermedad, todo cáncer, todo resfriado, todo catarro, toda pulmonía, toda dolencia. Oh Espíritu Santo de Dios, opera un milagro en este lugar. Opera un milagro, Padre, en esta mañana. Oh, gloria. Gloria a Jesús, aleluya. Oh Espíritu Santo, opera un milagro, Señor, en este siervo tuyo. Oh, unción fresca, Señor, aleluya. Oh, imparte sanidad, Dios. Imparte sanidad sobre mi hermana Milagro, Señor. Un cuento de
Jesús, Jesús, tu nombre es como ungüento sobre mí.